de lenguas de alguna manera, ¿no? De lenguajes. Y vamos a pasar a hablar de la lengua de señas. Desde hace 4 meses los informativos de todos los canales cuentan con un intérprete de lengua de señas, buscando que la información sea más inclusiva y alcance a más gente. En nuestro canal, en Canal 4, aparte del informativo, los programas En Foco, De la Tierra al Plato y Agro 4 también cuentan con este servicio. ¿Y saben quién va a contar con este servicio desde ahora, en este momento y a partir de ya? Vespertinas, porque como vamos a hablar de lengua de señas, vamos a tener a Mónica Piñeiro, muchas gracias Mónica, tratando de decir en lengua de señas lo que decimos nosotras, lo cual, Mónica, lo siento por ti en mi caso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay para hacer. Vamos a estar hablando de lengua de señas entonces, cómo se enseña, para qué sirve. Estas medidas que tuvo que ver con la ley de medios en los canales de televisión ayudan a la inclusión. Vamos a estar hablando de esto y un montón de otros temas que tienen que ver con esta lengua de señas. Y para eso recibimos a Soledad Muslera, a quien le damos las buenas tardes y le agradecemos estar aquí en Vespertinas. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, ¿de dónde viene tu interés? Porque sos una de las primeras egresadas como intérprete. Y entonces, digamos que no parte de ahora o de una posibilidad laboral, ¿no? Parte de un interés personal. ¿De dónde salió? A mí siempre me gustaron los idiomas, ahora que estábamos hablando de japonés. Japonés fue algo por lo que pasé un tiempo. No, ¿Ah, sí? No sé, sí. Pero me interesan los idiomas, las lenguas me gustan mucho y me interesó en base a una persona que yo tenía cercana a mí, con la que no me podía entender, cercana, una vecina, con la que no me podía entender absolutamente nada. Bueno, a partir de ahí empecé a buscar y no existía todavía en los cursos de lengua de señas, solamente si tenías un familiar sordo. Se dictaba en la escuela primaria un curso. Y yo fui insistiendo hasta que encontré que por fin se iba a abrir un curso de intérpretes en el año 91. Y bueno, me anoté y me recibí en la primera generación. ¿Cuántos años, cuánto tiempo estuviste, aprendiendo? En ese tiempo la carrera era más corta, era muy concreta, cubría una necesidad muy importante de que los sordos no tenían cómo vincularse ni para ir al médico ni para hacer un trámite, que era eso lo que se consideraba importante. Únicamente, no la televisión todavía ni remotamente, pero la idea era poder colaborar voluntariamente, no existía como fuente de trabajo, era sencillamente por una inquietud personal. Claro. Nos anotamos una serie de personas y recibimos ahí. ¿Pero cuánto tiempo te llevó a estudiarlo, digamos? 3 años fue la carrera en ese tiempo. Ajá. Ahora es más extensa, es decir, ahora entre que empezás la lengua de señas desde cero hasta que la terminás son 5 años. ¿Y va a tener calidad de licenciatura o ya lo tiene? Va a tener calidad de licenciatura, está en miras, estamos tratando de que sea así. Son dos espacios en los que se enseña lengua de señas ahora, uno público y uno privado, y en los dos existe el interés de que pueda ser licenciatura. De traducción e interpretación. ¿Cuáles son el los privado, lugares? donde yo estudié primero, que es CINDE, que es una academia, un instituto privado, que tiene nivel terciario, que es dentro del local mismo de la Asociación de Sordos en el barrio El Prado. Ahí, por un lado, se dictan los cursos de manera, de forma privada. Y luego está en la Universidad de la República, en Facultad de Humanidades, la carrera de intérpretes, que entre los 2 años de básico más los 3 de carrera propiamente dicho son 5. Lleva tiempo. Sí. Es un idioma. Claro. Es un idioma. Claro. Sí, y hoy en día, digamos, es un trabajo. Contrariamente a lo que estaba sucediendo antes, ¿no? En realidad pasó mucho tiempo desde que yo me recibí en el 93 hasta que empezaron a salir como trabajo los servicios de interpretación. Eran siempre de carácter voluntario, por mucho tiempo lo fueron. Hasta que surgió la necesidad de asistir a los sordos dentro de la enseñanza formal media. Un grupo de sordos se anotó en enseñanza secundaria, en ciclo básico, en el Liceo 32, donde hasta el día de hoy siguen estudiando, de primero a tercero, y allí empezaron a abrirse cursos que necesitaban intérprete para el dictado de las materias. Y de hecho, creo que es la fuente mayoritaria de trabajo de los intérpretes, la educación de los sordos, hasta el día de hoy. ¿Y cuántos intérpretes hay recibidos en este momento? Y a la fecha hay aproximadamente entre los 2 centros unos 200 intérpretes en todo el país. Por supuesto que la mayoría están concentrados en Montevideo, pero sí, unos 200. ¿Y es suficiente? No lo es, porque, como digo, la mayoría estamos trabajando en la educación, no solamente en la educación, todos tenemos varios trabajos. Pero, claro, se empezó esa era mi pregunta siguiente. Claro, o sea, claro. ¿se dedican solo a eso? No, o sea, empezó en ciclo básico, pasó a segundo ciclo, después se abrieron espacios en UTU y en la Universidad de la República, donde los sordos estudian y también tienen intérprete.
De todas maneras, hay otra cantidad de espacios que no se han cubierto todavía con servicio formal de intérpretes, como por ejemplo la salud. Únicamente hay un centro de salud pública, un espacio con intérpretes, con gente que es en Cordón, ¿no? En Cordón, en calle Uruguay, Arenal Grande. Es en Uruguay, Arenal Grande, es un servicio de ACE, es una policlínica. Es una policlínica. En la que todos los que son asociados a ACE, con su cédula nomás, pueden ir ahí asistir. Y atender. Si tienen especialista ahí, pueden sacar hora para lo que necesiten. Tienen servicio de intérprete y tienen desde el médico que sabe lengua de señas y algunos otros profesionales, y también tienen intérprete. Porque me parece que en la salud es una cosa muy importante que se puedan comunicar. Es casi imposible, sino realmente uno tiene que poder saber decir lo que está sintiendo, lo que siente, ¿no? Bueno, si te operan, por ejemplo, y te hacen una anestesia local, ¿cómo entiende el anestesista lo que le está pasando a la persona? Una de las cosas que para nosotros capaz que en tanto oyentes es como de perogrullo, pero por ejemplo, cuando tú vas a atenderte a un parto, vas a tener familia. Claro. Y te están diciendo una serie de indicaciones y las podés entender y con todo no es fácil seguirlas. Imagínate si sos sordo. Bueno, hay intérpretes que acompañan de manera particular a sordas para su momento de parto y su cesárea, pero en realidad no es oficial que los centros de salud reconozcan que los sordos necesitan intérprete. A mí me pasa de que a todos nos pasa que vas al médico por una cosa tuya, te encontrás con un sordo y terminas asistiendo, porque en realidad hay una barrera de idioma que tiene que ser saltada. Sí, hay otra cosa que nace también ahí, que es que ahora hay cartelería que tiene a través de una aplicación. Lo que pasa es que también tenés que saber un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay algo, ¿no? Y también hay un servicio a través del MIDES por el que tienen videoconferencia. Eso también, un servicio a través del MIDES. No, quería terminar de explicar que en realidad es que la cartelería tiene un código QR, ¿no? Que con la aplicación, si vos la tenés, te lo traduce. Sí. De todas maneras, sí, una de las cosas que pasa con la lengua de señas es que es una lengua visogestual. Se recibe con la vista y se emite con el cuerpo, no solo con las manos. Hay todo un movimiento corporal y facial que incluido. Y claramente tiene un nivel de simultaneidad para expresar las cosas que no lo tiene la lengua oral. La lengua oral es lineal. O sea, tenemos una boca, por lo tanto podemos emitir una palabra por vez. La lengua de señas puede transmitir una idea en un momento. Claro. Y lo que sucede es que entonces la traducción o la interpretación de la lengua de señas no es en espejo, o sea, no es palabra-seña. Y a veces sucede que entonces la necesidad de interpretar requiere también de que conozcas quién tenés enfrente para saber si le llegas o no. Claro, para saber si tu mensaje está siendo interpretado o no. Y las lenguas de señas son por países. O sea, hay una lengua de señas uruguaya. Sí, como es visogestual y se construye en base a acuerdos de la comunidad. Quienes están de acuerdo en determinado lugar pueden decir que la copa se dice de cierta manera. Y nosotros hacemos ese acuerdo, que ya ya está pronto, digamos. Pero en un momento dado hubo necesidad de acuñar una seña y quienes están en contacto lo hacen, pero no todos. Entonces, de pronto, nosotros decimos copa de una manera, en Argentina dicen otra, en otro lugar. Y cuando los lugares son muy grandes, como por ejemplo el caso de Argentina, también hay variedades dialectales locales muy interesantes. Teníamos la cifra de que hay cerca de 30.000 sordos en Uruguay. ¿Hay una estimación de cuántos manejan la lengua de señas? No, porque... Porque también es eso, no es solo que existan intérpretes, que está buenísimo, pero que también la persona que es sorda lo pueda llevar a cabo. El número de ese de 30.000 es un estimado que se hace por estadísticas mundiales y también viene como resultado del último censo del 2011, donde se hizo la pregunta puntual. ¿Cómo se necesita un censo en este país, por Dios? Pero la pregunta era, ¿hay gente con deficiencia auditiva en el hogar? Eso incluye quien nació sordo y quien quedó sordo a los 70. Y claramente amplio, no todos usan señas. Claro, y no tiene nada que ver tampoco. Porque... No. O sea, a mí me preguntaron si tenía problema de vista y dije que sí, pero no soy ciego. Claro, claro. No, obvio, porque además deficiencia auditiva en realidad es que... Es desde la mínima, del mínimo decibel hasta la sordera total. ¿Puede haber menos, entonces, sordos? Puede haber más sordos. Es muy probable que en el interior determinado tipo de problemáticas no estén claramente delimitadas. Y de hecho, dentro de los sordos también está la variable de los sordos ciegos, que también están metidos en el montón de sordos o en el montón de ciegos, pero no especificados como tales. Entonces, hay que afinar un poquito más la... Claro.
Tenemos, nos llegó un mensaje de televidentes que dice lo siguiente. Hola chicas, me llamo Adriana, en la escuela de mi nieto, la escuela número 11, ubicada en Gallinal y Cufré, están enseñando la lengua de señas y es excelente. Les paso un video con el himno con lengua de señas porque emociona. Y ahí lo tenemos. Qué divino, ¿no? Es divino, es divino. ¿Qué te pasa cuando ves esto, Soledad, después de todo este tiempo de trabajo? Me lleva a todos los 19 de junio que interpretamos en el liceo y genera que, más allá de que para los sordos es hacerlo en señas, lo que le transmite a los oyentes es muy impactante. Claro. Muy impactante. ¿Sabés que recién me estaba acordando de... Bueno, comúnmente se le decía a Luis Eduardo González, Sí, el sordo el González, sordo, ¿no? sí. ¿Cuán importante fue él como una figura, por supuesto, súper exitosa en su trabajo y súper... y muy importante lo que tiene que ver con la superación, ¿no? Una persona sordomuda que logró hacer una carrera Sí. maravillosa. Sí. Para ustedes y para toda la gente de la comunidad, digamos, de sordos en Uruguay. Nosotros lo conocimos, yo lo conocí trabajando en la Comisión Horaria del Discapacitado. Es muy interesante porque él decía que él se asumía claramente como sordo, pero que él no quería hacer notar la diferencia. Él quería lograr cosas, se trazó metas para llegar a lograr las cosas que... Vaya si logró, ¿no? Y lo logró, sí. Hablando Sí, de eso, de que no quería ser visto como sordo, hay todo un tema con la educación y hay una polémica con el tema de la educación, que es, por un lado, unas personas que, digamos, docentes y especialistas que piensan que los niños sordos tienen que estar incluidos en clases normales, con un implante cloquear o con algo, digamos, con un intérprete de lengua de señas o con lo que sea, y hay otros que piensan que ellos, la primera lengua que tienen que aprender es la lengua de señas y por lo tanto tienen que estar entre gente que tenga su misma dificultad para poder hacer comunidad y para poder saber hablar y entender la lengua de señas primero, antes que el idioma español, que sería su segunda lengua. ¿Qué pensás tú con respecto a eso? Desde el punto de vista de la lingüística, los sordos son atendidos como comunidad lingüística minoritaria, o sea, como una cultura, una comunidad con una lengua propia. En realidad sería fantástico que ellos pudieran acceder primero en el tiempo a la lengua de señas, lo que no sucede realmente en la mayoría de los casos, porque sordos, hijos de sordos, son una minoría dentro de la comunidad. Generalmente son personas que nacen sordas en un entorno familiar oyente. Por lo tanto, lo que sucede es que la familia no es realmente consciente de la necesidad o a veces no lo ven como importante que tome contacto con la lengua de señas, en tanto aspiran a que pueda hablar. Personalmente, yo lo que pienso es que la lengua de señas debe ser la primera en importancia, más allá de que no en el tiempo, pero sí es necesario que tengan contacto con el español. El tema es que el hecho de que los sordos puedan repetir audiblemente español correctamente es muy escaso. Y que lo lean, que puedan aplicar lectura labial, es una habilidad que no todos tienen. Sí, lo que se espera es que lo puedan aprender por escrito, o sea, el español en su variedad escrita, para poder constituirse como sujetos letrados y que tengan una segunda lengua que los comunique con su entorno. Entonces, sí, yo trabajo, dentro de los lugares que trabajo, es en un centro educativo que ha tenido esa experiencia de tener sordos, clases de sordos que aprenden lengua de señas. El tema es que estamos hablando de secundaria. Claro. Y sí es cierto que está la idea de poder aplicar a nivel nacional la inclusión. Capaz que en eso deberían hablar mejor personas, maestros y no traductores. Sí, dedicadas a la educación, pero lo que pasa es que igual quería saber tu opinión. No, mi opinión es que realmente es necesario que reciban la información en lengua de señas
pero que tengan la posibilidad de aprender un español solvente que les permita expresarse por escrito. Y luego, si quieren aprender a hablarlo, ese es un entrenamiento posterior. Distinto. Claro, lo que sucede es que si no reciben o sea, el español les resulta ajeno. Es como que a nosotros nos insertaran en un espacio donde se habla ruso. Algo capaz que, con suerte, algo capaz que logramos comprender, la mayoría de las cosas se nos van a pasar por alto. Si estamos en etapas formativas, es mucho el tiempo que se va a perder. De todas maneras, eso todavía está en debate y no se ha saldado la discusión esa. Sí, de todas maneras, pensamos que la lengua de señas debería ser la primera lengua en importancia para los sordos. Perfecto. Soledad, antes de despedirte, hay mucha gente que nos está enviando mensajes, si podemos repetir, ¿dónde se puede estudiar lengua de señas? Está el Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda en calle Gil 945, entre Uruguayana y Agraciada, y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Uruguay y Magallanes. Son los dos espacios donde se enseña lengua de señas. Excelente. Van a quedar todos esos datos en la producción de Vespertinas por si necesitan comunicarse y quieren saber más. A Soledad Muslera y a Mónica Piñeiro, que nos estuvieron acompañando esta tarde, les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.